Cápsula Palamita número 21. 3 distinciones acerca de la hipóstasis. Antes de entrar en el contenido de esta cápsula Palamita, quisiera explicar algunos conceptos relativos a la deificación del hombre. No se trata de una angelización del hombre, negando su realidad corporal, sino de la recepción de una perfección otorgada por Dios de modo energético para que la deificación ocurra en la propia realidad humana. No debe olvidarse que es Cristo resucitado, de naturaleza divina y humana, quien ascendió a los cielos. No se despojó de la naturaleza humana para volver como antes de la encarnación. Ascendió como Dios hombre transfigurado, como la hipóstasis coesencial y coeterna con el Padre y el Espíritu Santo, que asumió la naturaleza humana, a la cual restableció en su semejanza con Dios, elevándola incluso por sobre el estado adánico antes de la caída. Por ello es que la deificación es del ser humano integral, de cuerpo y alma. El Dios hombre transfigurado señala un modelo hacia el cual tender en nuestra deificación. Es la persona completa, en total humanidad de cuerpo y alma, la que vuelve a su naturaleza creada antes de la caída, a seguir siendo a imagen de Dios, pero ahora con la semejanza restablecida e incluso superada. Vayamos a San Gregorio Palamas y la tercera tríada. El primero de los textos que componen esta tercera tríada se inicia con una exposición directa de lo que Palamas sabía del comportamiento de Balaam en la corte papal de Aviñón, donde había sido enviado para defender la concepción ortodoxa de la procesión del Espíritu Santo, que procede solo del Padre. Por el contrario, Balaam había terminado por aceptar definitivamente las posiciones latinas de que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Sin embargo, el tono de estos tres discursos de las tríadas es más teórico y menos vinculado a la polémica. El primer discurso está dedicado al concepto de deificación, el segundo a confrontar las premisas de Balaam y el tercero a refutar sus conclusiones. Es interesante notar que al inicio del escrito sobre la deificación, nuestro santo habla de sí mismo y de los motivos por los cuales en la escritura rehúsa cualquier refinamiento retórico, preocupándose solamente del contenido. Escuchemos sus palabras. No se da una recompensa a aquellos que hacen lo que deben hacer. Por tanto, es un deber inevitable lo que me induce necesariamente a escribir. Desde hace algún tiempo que no me preocupo más de la cultura, ni aspiro a los honores que de ella se derivan. Por ejemplo, nada me importa escribir con arte, demostrar que el libro es un jardín de rosas o una lira o una trompeta. Si un pasaje resuena como un eco dulce y penetrante, y si en otro hay una combinación bien rimada y variada en sus figuras, templando una sola afinada armonía a través de la variedad de las tensiones musicales del sonido, embelleciendo el discurso en todos los sentidos. La gracia ática, la belleza, el equilibrio de los términos, como flores, hacen que brille el césped de las palabras. Pero que yo no pueda servirme de todo esto, a pesar de mi inclinación natural a hablar bien, es una prueba manifiesta de que mi charla proviene de una necesidad y no del deseo de presumir. Por el contrario, diría que la principal belleza de las palabras es proporcionada por el entendimiento que ellas contienen, así como al alma se le otorga en la medida que ella mira a Dios y a la verdad. Poco después dice que lo que lo indujo a escribir fue el hecho que detrás de la insistencia de Balaam en afirmar que todos los actos de Dios, excepto su esencia, se crean, está precisamente el problema del filioque. Afirma que Balaam se había infiltrado a propósito en el ambiente de la Iglesia de Oriente, solo para inducir a la mayoría a aceptar la concepción latina. Escribe nuestro santo: Balaam quiere congraciarse en todos los sentidos con sus compañeros latinos, tratando de arrastrarnos con engaño e incluso con la fuerza hacia su modo de pensar. En otras palabras, si los orientales hubieran aceptado
que los actos del Espíritu son creados, como sostenía Barlam, aceptarían también mucho más fácilmente que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Y si los actos divinos fuesen creados, concluye Balamás, también debería aceptarse que Dios está fuera del mundo y que nunca se manifiesta directamente. Evidentemente, un Dios como ese sería completamente inexistente. Por el contrario, Dios interviene directamente en el mundo con sus actos. De otro modo, no habría ninguna posibilidad de deificación de los fieles. Precisamente por esta razón, el tema de la luz divina continúa siendo el central en su escrito, y dice que esta luz es enipostática. He aquí un término que debemos explicar. Decíamos en la cápsula palamita anterior que San Gregorio Palamas distingue en el significado del concepto de hipóstasis tres realidades distintas que la teología latina ignora. Nuestro santo habla de autihipóstasis, enhipóstasis y anhipóstasis, conceptos que serán clave para entender la luz divina. Repito, autihipóstasis, enhipóstasis y anhipóstasis. Vamos paso a paso. El concepto filosófico griego de hipóstasis significa el sustrato que constituye y sostiene a algo que se manifiesta. Su traducción latina es substantia. En castellano decimos substancia. Sub, debajo, stancia, lo que está. Una hipóstasis o substancia es la cosa real, aquello que tiene existencia. Así como la esencia caracteriza la naturaleza de algo o de una especie, la substancia es el ejemplar unitario, real y concreto. Por ejemplo, la esencia de una manzana la caracteriza a ella y a todas las variedades de manzanas, y nos permite distinguirla de cualquier otra fruta. Sin embargo, lo que tenemos en nuestras manos no es una esencia, sino una manzana real. Pues bien, esta manzana es una substancia. En la teología occidental se empleó el término persona para dignificar el concepto de individuo, debido a la trascendencia y dignidad de los seres humanos. Por cierto, los filósofos griegos de la antigüedad no disponían del concepto de persona. Esto es un aporte del cristianismo. La teología occidental consideró que el término griego prosopón correspondía al de persona. Esto era erróneo, y la confusión provenía de que prosopón era la máscara que utilizaban los actores del teatro griego para esconder su propio rostro y exhibir el del personaje que representaba. La teología oriental consideró que el término que correspondía a persona era el de hipóstasis, aunque también este término era aplicable a los entes, incluido el ser humano, y no solo a Dios. Para la mera significación del sustrato de las cosas, existía el término griego hipokeimenon, es decir, lo que está debajo como sostén o base. En latín se tradujo por subjectum, sujeto en castellano. Recuerden que en la persona de Cristo hay dos naturalezas, la divina y la humana, y se habla de unión hipostática de estas dos naturalezas en la persona o hipóstasis de Cristo. Y respecto de la Santa Tríada, se habla de las tres hipóstasis divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, alrededor del concepto de hipóstasis, San Gregorio Palamas distingue tres características o realidades distintas. Autipostático es lo que de por sí constituye una hipóstasis. Enhipostático es lo que por sí mismo no constituye una hipóstasis, pero necesariamente forma parte de otra hipóstasis. Anhipostático es aquello que no constituye una hipóstasis ni participa en la determinación de una hipóstasis. Voy a repetirlo. Autipostático es lo que de por sí constituye una hipóstasis. Enhipostático, lo que por sí mismo no constituye una hipóstasis, pero necesariamente forma parte de otra hipóstasis. Y anhipostático
es aquello que no constituye una hipóstasis ni participa en la determinación de una hipóstasis. Aut hipostático, en hipostático, an hipostático. Estos términos derivan de las discusiones habidas en el Concilio de Calcedonia acerca de las dos naturalezas de Cristo. Nunca fueron traducidas a términos latinos equivalentes. La luz divina es en hipostática porque no constituye una hipóstasis. Es en realidad la manifestación del acto común de las tres hipóstasis divinas que sí son autipostáticas. La luz divina no es autipostática. Llega a la existencia solo en la hipóstasis de otro, es decir, de aquellos que han llegado a ser dignos de recibirla. Podríamos decir que la luz divina no se irradia sin destinatario. Todos los seres de la creación, puesto que son entes, son hipóstasis creadas, anhipostáticas, capaces de recibir los actos divinos, los cuales son enhipostáticos, que emanan de la supresencia divina que es autipostática. Para Barlam, la esencia divina es increada, autipostática, pero considera que los actos divinos son algo creado, es decir, anipostáticos. Para San Gregorio Palamas, la luz divina y los actos divinos son enhipostáticos. No son autipostáticos como la supresencia, ni anipostáticos como sostenía Barlam. A Palamas le será fácil demostrar que la tesis de Barlam, que divide en dos partes incomunicables lo creado y lo increado, al negarlo en hipostático, es contradictoria en sí misma, porque un Dios que no actúa no tendría necesidad alguna de producir nada hipostáticamente, de producir ningún ente, y porque actos creados anipostáticos y en consecuencia propiedades anipostáticas serían actos y propiedades simplemente inexistentes. En cambio, dice Palamas, la luz divina como actividad se manifiesta de manera necesaria hipostáticamente en otros entes, a partir de las hipótesis coesenciales divinas, de las cuales la luz divina es un acto común. Ésta se manifiesta respecto de cada ente racional, ángel u hombre. Después de todo, los actos divinos se manifiestan de muchas maneras también para los seres no dotados de razón, porque en realidad cada ente descansa en un acto supraesencial, ya que la luz divina es acto o energía común de las tres hipóstasis divinas y se manifiestan como la iluminación que se produce sobre los seres racionales, además de manifestarse como la energía de cada ente creado. La respuesta de Palamas a Barlam se convirtió en una exposición que interpretó los textos fundamentales de la tradición ortodoxa, es decir, los escritos de los santos Atanasio de Alejandría, Basilio de Cesarea, Gregorio Nacianceno, Gregorio de Nisa, Máximo el Confesor y de Dionisio el Areopagita. Para finalizar esta cápsula deseamos mencionar que este primer texto reviste también cierta importancia filosófica respecto de la relación que existe entre los actos y sus significantes. En la filosofía occidental parece no aceptarse que existe una relación entre un acto o actividad y su significante o palabra que lo nombra, análogo a que en Barlam no existe ninguna relación entre lo increado y lo creado. En la teología occidental tendría cierto nominalismo, que no reconoce la realidad de la participación del cosmos y del hombre en la energía divina increada. Si no se es capaz de ver o aceptar que hay alguna relación entre un acto y su significante, no es de extrañar que Descartes vea un abismo entre la res cogitans o substancia pensante y la substancia extensa, o que el idealismo filosófico considere que sólo se conoce el objeto mental como representación de lo real y no lo real mismo, o que la crítica kantiana considere sólo los fenómenos como lo dado al conocimiento y no el noumeno o cosa en sí. Y por supuesto
que Barlam no halle relación alguna entre lo creado y lo increado. Algunas de estas consideraciones las continuaremos tratando en la próxima cápsula balamita, la número 22.